¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la han pasado? Pueden abrir su micrófono si gustan un momento y compartir cómo la pasaron el fin de semana. Si alguien tiene algún comentario extraordinario, pues con mucho gusto le escuchamos. Para un saludo, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a Dios, tenemos vida. Aquí seguimos con mucho trabajo, pero con mucho ánimo, con las pilas bien puestas. Bendiciones para todos. Qué bueno, licenciado. Gracias. Gusto en saludarlo. ¿Alguien más quiere saludar a alguien? ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a Gina. Bienvenida, Gina. Gusto verte. Buenas tardes a todos, un beso, prima, mis sobrinas hermosas, hermoso fin de semana que pasé con mi familia. Qué bueno, gracias a Dios. César, qué gusto verte, estamos en el espacio. Sí, así es. Estamos Sí, probando ¿ves? los fondos de pantalla de aquí de la aplicación y están curiosos. Sí, está buena la idea. ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, gracias. ¿Y Qué ustedes bueno. qué tal? Bien, afortunadamente bien. Yo estuve muy escaso de regalos el fin de semana del Día del Padre, de regalos, de comida, escaso. Pero bueno, ya se desquitarán, ¿verdad? Ok. Pues ojalá. Ok. Bueno, tenemos por aquí Nasli. ¿Cómo estás, Nasli? Bienvenida. Gusto en saludarte. Hola, igualmente. Mayren, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Ok, qué bueno verte. Bienvenida. Azalia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, licenciado. Hola a todos. Muy bien, gracias. Pasamos un bonito fin de semana. Qué bueno. Muy bien, pues. Saludos a la familia. ¿Cómo estás, licenciada Mariana? Gusto verte. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos aquí con muchísimas ganas de aprender. Muy bien, qué bueno, bienvenido. ¿Cómo estamos? Chuy, qué gusto, qué bueno verte. Gracias, Paz, igualmente. Saludos para todos. Licenciado, perdón. No se escucha, profe. No te escuchas, Lick. Sí, es cierto. Ya está. ¿Ya ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Qué bueno. Ya Bueno, les decía a todos saludos, qué gusto verlos nuevamente en esta nueva clase que vamos a seguir creciendo y aprendiendo sin duda alguna. Les felicito a todos porque ya están enviando su evidencia de trabajo. Una cosa es la evidencia de las clases y otra cosa es el proyecto integrador, las actividades que realizamos en la clase. La evidencia es una evidencia de su participación presencial en el curso y los felicito, ya todos están haciendo su carpeta de evidencias. Muy bien. Por ahí les voy a informar, me parece que hay 4 personas que no están enviando las evidencias fotográficas. Entonces les pido, de momento no me han pasado los nombres, pero tan pronto me los pasen, yo me comunicaré de manera personalizada, pero envíen sus fotografías, las evidencias, porque recuerden que
el área técnica de vinculación de proyectos nos está asistiendo, ayudando a elaborar las carpetas de evidencia también. Entonces vamos a ayudar mucho en ese aspecto del trabajo. Y los felicito por lo que están realizando. Enriquece, ¿verdad?, la dinámica del grupo con la creatividad de cada uno, el aprendizaje, la información que publican y sobre todo ya en el aspecto de la información respecto a los grupos vulnerables, factores de riesgo, factores protectores, que evidencian la realidad social, ambiental, económica en la que vivimos, en la que estamos inmersos. Es interesante poder ver cómo en cierta forma, en una cultura general, hablando de un ámbito microsocial y macrosocial, me refiero macro porque hay participantes en el grupo de otras ciudades fuera de la región de Guerrero y sin embargo muchos aspectos, factores de riesgo y ámbitos, grupos vulnerables son coincidentes. Y eso nos permite medir también el estado en el que se encuentra nuestra sociedad mexicana, ¿verdad?, hablando en ese aspecto. Muy bien, quiero que reflexionemos, quiero invitarles a reflexionar ahorita sobre el aprendizaje. Vamos a escuchar un testimonio de la compañera Nasli. Nasli envió su trabajo, sus actividades de trabajo que estamos realizando. Y a mí me pareció muy importante lo que Nasli ha compartido en su trabajo, propiamente cuando ella habla del trastorno mental que ella ha padecido, el trastorno mental que ella seleccionó y que ha padecido y que ha trabajado desde hace varios años en él, en parte de forma profesional con asistencia especializada, y lo ha venido trabajando y manejando. Entonces, Nasli, si me escuchas, yo te pido por favor que puedas abrir tu micrófono y compartirnos un poquito sobre la identificación que en la clase anterior tú llevaste. Identificaste un trastorno mental que padeciste por causa de una pérdida, la pérdida del fallecimiento de tu papá cuando tú eras todavía una niña de 10 años. ¿Estás lista, Nasli? Sí. Bueno, muy bien, pues te escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es Nasli Carolina Betancur Ocampo. Actualmente pues estudio la licenciatura en pedagogía. Yo identifiqué que, bueno, puse que he padecido y padezco actualmente el trastorno mental que es ansiedad y depresión. Este empezó cuando hace aproximadamente 9 años sufrí la pérdida de mi papá por un accidente automovilístico. En ese entonces creo que no, pues, valoré o acudí con alguien para que me ayudara a llevar el duelo de una manera específica, y de hecho en ese momento en el que él fallece, pues yo no lloré, entonces no me desahogué. Después transcurrieron aproximadamente 5 años y yo estudié lo que fue en el CEBETIS Enfermería General. Ahí me sometí a mucho estrés, y este estrés fue detonante para que yo pudiera identificar este trastorno. Al principio se manifestó como fatiga, dolor de cabeza, se me entumían los brazos, llegaba el momento en que a lo mejor no los podía ni mover, salir a la calle me daba temor, tuve que dejar de ir a la escuela aproximadamente como 2 meses, porque no podía estar sentada sin que me mareara o cosas así. Fui con varios médicos, incluso llegué a la ciudad de Morelos y ninguno me podía como que decir en específico qué tenía, hasta que llegué con un doctor en el que me dijo que pues todo se debía a la pérdida de mi papá, y que por ese caso fue lo que desarrollé ansiedad y depresión. Llegué a tal grado de que me recetaran medicamentos controlados, pastillas para dormir, y en ese momento pues sí las tomé. Después, posteriormente, decidí dejarlas de tomar, y con ayuda de mi familia pues empecé a controlar de otras maneras el trastorno, buscando distractores y enfocándome en otras cosas para así poder controlarlo y evitarlo. Actualmente pues ya no es tan recurrente que me pasen esas crisis de ansiedad, pero pues sí, en los momentos que me llego a someter bajo mucho estrés,
pues sí me llega a pasar, pero actualmente pues ya sé cómo controlarlas. Ya no es necesario que tome los medicamentos que antes tomaba. Excelente, Nasli. Pues has enriquecido este conocimiento con una experiencia vivida. Eh, Esto que mencionas de no estar tomando ya los medicamentos cuando uno es autogestivo, cuando uno comienza a poner en práctica el conocimiento, el aprendizaje, el fortalecimiento, como bien mencionas, del apoyo familiar, que eso esté en la casita de la resiliencia, que es el fundamento, la red social de apoyo. Te apoyas en ellos y comienzas a trabajar esas pérdidas. En este caso, ese gran duelo que tú viviste a la edad de siendo una niña. Pues por supuesto que vamos uno saliendo adelante. Te felicito por haberlo compartido, haber tenido la confianza, el valor de compartirlo. Sin embargo, no era posible que una niña de tu edad pudiese manejar el duelo. Al contrario, tiene que ser asistida, tiene que ser asistido para manejar el duelo. Quiero pedirte, Nasli, que en esta clase estés muy atenta. La vamos a concluir entre hoy y mañana para que identifiques el tipo de duelo que viviste con tu papá. Y una vez identificado el tipo de duelo, puedas entrar en comprensión, reflexión y aplicar el proceso que se sugiere de acuerdo a los expertos, a los especialistas, tanatólogos, principalmente la que propuso la teoría de la doctora Elizabeth Kubler para manejar el proceso del duelo y llegar a la aceptación, puedas trabajar eso que haya quedado de parte de la pérdida que tuviste de tu papá. Tienes un gran avance, pero quizá puedas hacer algo, unos ajustes y te mejore todavía tu condición de salud emocional y mental. ¿Estamos de acuerdo? Por último, me voy a leer lo que puse, la imagen que puse. Por supuesto, por favor, léela. Pues ella puso una excelente reflexión. Dice, la depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un show, la ansiedad no es una exageración, la baja autoestima no es un juego. Ojalá un día la gente entienda que la salud mental es tan importante como la salud física. Muy bien, te felicito, gracias. Esta reflexión ustedes la pueden encontrar en el trabajo que Nasli presentó dentro del grupo, este último trabajo que ella presentó. Quiero recomendarte, Nasli, en la carrera que estás estudiando de pedagogía y también a todos los maestros que están en esta clase, que es tan valioso, las personas que están estudiando en la universidad con un perfil pedagógico de educación, nuestro director de la escuela, que tenemos un director entre nosotros, que ustedes con este curso van a contar con una herramienta profesional para poder aplicarla de acuerdo al conocimiento que están adquiriendo y adaptarla con su personal de la escuela o, bueno, los que son directores, ¿verdad? Pero con sus alumnos, con permiso de la dirección, hacer algún trabajo pedagógico, como mencionaba el profesor Gabriel Olmos en la clase anterior, pueden elaborarle una carpeta de trabajo basado en indagación, en entrevista informal, ¿verdad? Una entrevista informal, una indagación, una recolección de datos, entrevista con los padres y armarle una pequeña carpeta a un estudiante para ayudarlo a salir adelante, para ayudarlo a manejar sus problemas de salud mental, emocional y ayudarlo a desarrollar resiliencia. Creo que esto aporta mucho a los ámbitos profesionales de ustedes para que también a su vez lo puedan promover. ¿Ok? Bueno, yo solo quiero hacer una observación antes de continuar con la clase. Vamos a tener una clase nutrida en algunos testimonios que tenemos preparados hoy. Quiero decirles, al escuchar a Nasli hablar, que ella acude a un médico general, y luego otro médico, y luego otro médico, con los problemas que se presentaron debido al duelo que padeció, y que lamentablemente a veces en ese nivel de atención primaria, como se le conoce, ambulatoria, a veces lamentablemente en ese nivel de atención se ha carecido mucho de la educación, de la prevención, de la canalización a los especialistas.
y a veces solamente se prescriben ciertos medicamentos y ciertos tratamientos que no van solamente sino de la atención médica. Y lamentablemente hay muchísima gente que queda en medio. Hoy, de acuerdo a la reforma que se está tratando de promover en la salud, en el sector salud, es una reforma que viene por décadas concretándose. Y a raíz 2001, la reforma apoyada en la reforma de la salud a nivel Organización Mundial, etcétera, se está procurando que a nivel salud, en el sector salud, pueda existir una atención primaria integral en el sector del primer nivel. ¿Qué quiere decir? Que se desea lograr, ojalá se concrete, que en toda la atención de la salud en las clínicas y en los hospitales de primer nivel, de las clínicas de salud básicamente, se pueda contar con promotores de salud, se pueda contar con asesoría, con educación, con atención personalizada médico-paciente, de modo que pueda haber orientación, más allá de solamente el expedir una receta, expedir algo físico y poder llevar a la gente a un nivel de una relación más estrecha, incluso de un seguimiento, se está buscando un seguimiento a los pacientes en ese nivel de atención, porque hay muchísimos problemas de salud mental, salud emocional, que no son atendidos y que solamente estamos atendiendo el problema físico, como ya lo mencionaba Nasli en esta reflexión. Solamente es un paréntesis. Muy bien, gracias Nasli. Ahora, yo quiero decirles a ustedes, con todo el avance que tenemos hasta ahorita del conocimiento adquirido, es decir, los objetivos, si revisamos los objetivos, ustedes han estado aprendiendo, ¿verdad?, de los conceptos, el conocimiento de cada una de las del marco teórico del contenido de este material, han estado identificando la información que se aplica, que tiene relación directa con su situación. Han estado reflexionando y han estado recogiendo y formando una carpeta de trabajo, de información para ustedes. Eso es importante porque viene la etapa, estamos entrando a la etapa cada vez de manera más frontal de la aplicación del conocimiento. Es decir, que yo les voy a pedir recta final del curso durante esta semana. Entonces, ustedes van a necesitar, yo les voy a sugerir que identifiquen, fíjense bien, identifiquen un factor de riesgo por lo menos. Un factor de riesgo en el que ustedes crean, o sea, ya tienen su lista de factores de riesgo microsociales y factores de riesgo personales, ¿ok? Ya son como 20, o son como 15, o son como 10. Ok, todos son reales, todos son legítimos porque los han seleccionado. Pero yo les pido que lleven este conocimiento un paso más profundo. Entonces, van a seleccionar, estoy repitiendo, uno al menos, si tienen dos, ok, pero al menos un factor de riesgo que a ustedes les esté representando una amenaza mayor, a los que ustedes se sientan mayormente expuestos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes van a disponer de las capacidades, van a disponer de los factores protectores y van a trabajar directamente contra este factor de riesgo. Es decir, le van a hacer frente, lo van a amortiguar, como les decía, un factor protector lo va a amortiguar, un factor protector es un escudo, las capacidades resilientes les van a ayudar a manejarlo, les van a ayudar a afrontarlo, les van a ayudar a superar. Entonces, yo les pido que identifiquen de la lista personal, sobre todo factores de riesgo personal, identifiquen al menos uno que ustedes deseen resolver, afrontar, superar, manejar. ¿Ok? Al menos uno. Ahora, también van a identificar, como lo están haciendo, como por ejemplo ahorita Nasli, un trastorno mental en caso de que lo necesiten. Si no están ahorita padeciendo ningún trastorno mental, no es necesario hacerlo. Pero si están padeciendo o han padecido, como Nasli comentó, pero tiene secuelas ese trastorno mental.
Entonces, ese también, tenemos el factor de riesgo, tenemos el trastorno mental. Ahora, puede haber una relación muy directa o puede ser que sean dos cosas diferentes. Por ejemplo, el factor de riesgo que voy a atender me provocó este trastorno. Entonces voy a aprender a relacionar el trastorno mental con el factor de riesgo o los factores de riesgo, si tiene relación. Y para lo mismo es igual las capacidades y los factores protectores. Pero igual no tiene relación, entonces serían dos trabajos, sería trabajar mis factores protectores, trabajar mis capacidades resilientes que estoy descubriendo, identificando, construyendo para con el trastorno y para con el factor de riesgo. ¿Ok? Vamos a aprender a tomar al toro por los cuernos, como es la situación, y voy a arreglar esta situación para que ya no quede abierto, ya no quede un ciclo abierto y al mismo tiempo me sirva de ejercicio para ir con el segundo y luego con el tercero, arreglando nuestra vida poco a poco, resolviendo nuestra vida, porque a veces nuestra vida se parece a nuestro closet. Todo mal colgado, todo tirado, todo desordenado, porque nunca tenemos tiempo de ponernos a arreglar el closet. Y a veces así sucede con nuestra vida. Tenemos los cajones y los closets súper desordenados en nuestra vida, es decir, pensamientos, emociones, situaciones que no arreglamos y las tenemos súper desordenadas en nuestra vida porque no nos sentamos a resolver nuestra vida. Entonces se acumulan y se acumulan, se acumulan y terminamos llenos de un montón de situaciones aquí que no podemos poner en orden. ¿Ok? Muy bien. Y lo que va a agregarse al trabajo psicoeducativo es el duelo, los duelos. ¿Okay? Aunque ya Nasli lo mencionó, ya estamos hablando de una combinación, estamos hablando de un duelo que provocó un trastorno. ¿Ok? Muy bien. En ese caso ya es, ahí está de la mano. Pero para algunos casos, unos digan, yo tengo un trastorno mental debido a problemas X, pero también atravesé un duelo y también tengo un factor de riesgo que amenaza mi vida. Entonces ya son tres cosas que hay que agarrar y que hay que empezar a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Para la clase de hoy, que es resiliencia y su relación con la tanatología, yo voy a pedir la participación de tres compañeros de la clase. Hoy por la mañana, en una sesión que tenemos para hombres a las 8 de la mañana, los días lunes, invité a un amigo mío que también es un ministro y es tanatólogo. Él tiene esa especialidad de la tanatología y lo invité a la reunión, aceptó y él compartió una charla con estos varones sobre la tanatología. Y yo quiero pedir que por favor, tres varones, al profesor Arquímedes, el profesor Olmos y el ingeniero César Osorio, van a compartir brevemente su experiencia del conocimiento adquirido en esta charla de la mañana de hoy para todos ustedes. Así que voy a pedir en este orden, profesor Arquímedes, si abres tu micrófono y nos puedes compartir tu experiencia en la sesión de hoy de tanatología. Ok, sí, con mucho gusto. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Licenciado Gabriel Olmos, Gabriel López, perdón, Gaby. Bueno, efectivamente, hoy en la mañana tuvimos un aprendizaje que para su servidor es pues una confirmación, el conocimiento del tanatólogo del licenciado Juan Carlos, porque su servidor pues hace 5 años tuvo una pérdida, pasé por un duelo, pérdida financiera y privación de mi libertad. Gracias a que desde hace 10 años yo he contado con una red social fuerte de apoyo y desde luego mi fuerte confianza puesta en Dios, pues esta situación adversa, esta pérdida que yo viví, que fue un secuestro, pues no me derribó, no me tumbó, sino que la situación que yo viví fue bajo el conocimiento ya de esa parte espiritual, pero también bajo esa parte que me cobijó esa
fuerte red social de apoyo que yo sigo contando hoy en día, ¿no? Con los que cuento hoy en día, que son mi familia y mi creencia fuerte en Dios. Esto permitió que yo atravesara esta situación, por así decirlo, bajo cobertura o bajo protección. Porque en otros términos, yo creo que sin el conocimiento de lo que ahora conocemos, de lo que yo conozco, yo creo que sí me hubiese tirado y me hubiese traumado y me hubiese derribado, yo creo que hasta querer renunciar de esta ciudad, irme, vender lo poco que me quedó y no saber nada de esta ciudad. Pero gracias a Dios, porque en esa época, en el 2015, yo ya tenía la formación espiritual y la formación en el área de la resiliencia por parte del licenciado Gabriel López, y pues me sirvió muchísimo, porque cuando yo salgo, después de estar privado de mi libertad 5 días, pues algo emocionalmente saludable. Sí, obviamente es algo triste, no se le desea a nadie, pero como de algo adverso, de algo no deseable para nadie, pude sacarle provecho para que después yo generara proyectos de ayuda para mi sociedad, fundara otra escuela de la cual yo ahora soy el director, y dejar aquella escuela de donde fui secuestrado y que también gracias a Dios tuvimos la capacidad y la virtud de fundarla, esa escuela a nivel secundaria. Estamos hablando de escuelas secundarias en la modalidad de telesecundarias. Y bueno, salí con capacidades resilientes y no me rendí y no me incrusté en una situación de depresión, de paranoias, de situaciones que normalmente son muy frecuentes en una persona que es secuestrada. Entonces, yo les comento que gracias al conocimiento, nuevamente lo digo, de que me brindó mi red social fuerte de apoyo, que estamos viendo en la casita, en el cimiento, yo tenía bien arraigado ese cimiento, bien puesta mi confianza en Dios, y esa red social fuerte de apoyo, pues era lo que a mí me sostuvo y lo que me sostiene hoy en día. Yo no estoy solo, yo tengo mi familia, tengo esa red social, y desde luego este curso viene a fortalecer lo que ya pues conocemos y también agregar nuevos conocimientos. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora como director de esta institución es autorizar a mi personal, ahora que regresemos al ciclo próximo, para que ellos agreguen a sus fichas descriptivas de sus alumnos. De inicio se hace un diagnóstico, que agreguen este proyecto que yo les voy a implementar, y les voy a pedir que lo ejecuten, donde cada alumno tenga su propia casita. Voy a enseñarles a los maestros cómo deben de enseñarles a sus alumnos, cómo descubrir sus capacidades, habilidades, su potencial, para contrarrestar los factores de riesgo que en esta zona de este municipio, nosotros estamos ubicados en la cabecera municipal de Telolhuapan. Para los que no conocen esta ciudad, estamos ubicados en la periferia, la parte más pobre de extrema pobreza, y la verdad hay más factores de riesgo para mis jóvenes que factores protectores en este ámbito microsocial y desde luego también en lo personal. Entonces a mí me va a servir de mucho, porque ya estoy ideando y diseñando cómo voy a implementarlo y aterrizarlo a mi escuela. Gracias, licenciado Gaby. Wow, pues profesor, nos sorprende tu capacidad que has de asimilación, de comprensión, de aprendizaje, de manejo, de aplicación. Te felicito. Gracias a Dios por tu vida, y esa experiencia es un tesoro resiliente y de tanatología, de resiliencia, de salud, de recuperación, para poder sacar adelante a muchas personas. Felicidades por el trabajo y el proyecto. Que te vaya muy bien y que tengas mucho éxito en eso. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a escuchar, por favor, ahora al profesor Gabriel Olmos, que es mi tocayo. En tu experiencia, profesor Olmos, de la sesión de hoy de tanatología con el tanatólogo Juan Carlos. Adelante, profe. Sí, sí me escuchan, ¿verdad?
¿Cómo no? Sí. Buenas tardes a todos, compañeros de este excelente curso. La verdad es que hemos aprendido en estos días bastante. Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de que nos invitara nuestro tocayo a una reunión con un grupo de hombres que tienen conocimiento precisamente en estas áreas de la resiliencia, la tanatología, el trabajo humano cercano con las personas que sufren alguna pérdida, algún duelo. Y bueno, hoy aprendimos algunas cosas interesantes y otras más, pues las reafirmamos. Lo digo por lo siguiente. Nos comentaba la sesión, comentarles rápidamente cómo fue que la dividió el tanatólogo en cinco espacios, ¿verdad? Él hablaba de que en estos tiempos son tiempos de pérdida de varias cosas y que son tiempos en los que hay que clamar a nuestra base fundamental, que es nuestra fe, ¿verdad? Sí. Él habla de esto y me hizo recordar precisamente lo que al principio usted nos decía sobre el doctor Zuviria, ¿verdad? Lo que Stefan van Indestal también habla de la base, de la casita de la resiliencia, precisamente que acaba de mencionar también el compañero Arquímedes. Y a mí me pareció importante uno de los puntos, que es el punto 3, que dice que nos dejemos ayudar. Muchas veces queremos nosotros por sí solos. En este caso hablábamos, éramos un grupo de solamente de hombres, pero también en el caso de las mujeres resulta que a veces no son muy dadas a expresar lo que están sintiendo. Cuando son niños, por ejemplo, somos niños, a veces no sabemos cómo decir las cosas y a veces nuestros padres o las personas que están inmediatos a nosotros no nos explican o no nos dicen. Así es. Eso hace que nosotros se nos niegue, ¿verdad? Es algo que más adelante seguramente usted va a abordar con amplitud. Se nos niega el duelo y eso genera un conflicto. Entonces, sí, en esa parte donde él menciona que necesitamos dejarnos ayudar, es importante porque ahí es donde recurrimos precisamente a la base importante. En primer lugar, nuestra base espiritual. Lo primero que debemos hacer es recurrir a esa base. El segundo círculo, que es la base de la familia, en donde debemos recurrir a ellos y abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y decir cómo nos sentimos, qué es lo que sucede para que podamos avanzar en ese proceso precisamente del duelo, de la tanatología, de la pérdida de algo, ya sea que hayamos perdido pues a una persona, que hayamos perdido el empleo, que hayamos perdido la salud por alguna enfermedad pues crónica o por alguna pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos resolver todo eso y además tener una base importante que nos pueda ayudar. Y esa base pues es nuestra fe y nuestra familia. Ahora, la otra parte importante es que en la pérdida, ¿verdad? En la pérdida, a pesar de todo, siempre hay una ganancia y no lo perdemos todo. Es decir, ciertamente perdemos, pues lo más grave pudiera ser para algunos o para la mayoría, ¿verdad? Perder a un ser querido. Pero en esa pérdida nos decía el tanatólogo, y creo que todos coincidimos, de que nos quedan del proceso que vivimos con esa persona, que eso es lo que hay que atesorar, que eso es lo valioso que nos queda, ¿verdad? Aunque hayamos perdido físicamente, nos queda un legado de esa persona. A veces es un poquito complicado cuando a lo mejor escuchaba el testimonio de nuestra compañera Nasli, pues fue muy pequeña, ¿verdad? Cuando sucedió esta situación.
Y yo pudiera decir, a lo mejor, me atrevería a decir que a ella se le negó el proceso del duelo y no supo, por la misma edad, cómo manejarlo. Pero bueno, eso haciendo, un poco conectando con lo que escuchábamos por la mañana. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. Estas clases, estas sesiones son muy importantes para aquellos que trabajamos directamente con las personas. Yo soy profesor, ¿verdad? Y yo cuando tuve la oportunidad de cursar una maestría, ¿verdad? Hice mi tesis precisamente sobre resiliencia y hablé o traté con un grupo de niños que habían sido desplazados por la violencia. Y ahora que estamos haciendo esto de los factores de riesgo, precisamente lo conectaba ahí, y precisamente también lo conectaba con lo que nos decía el tanatólogo, es decir, ellos, pues dentro de las cosas no lo perdieron todo, pero además hubo una ganancia. ¿En qué sentido? En que ellos aprendieron muy pronto, ¿verdad?, a tener ese tipo de experiencias muy lamentables. Yo recuerdo que, por ejemplo, no quiero abundar, pero rápidamente les comento, yo puse a los niños a dibujar, porque esa es una parte de una terapia. Las puse a dibujar y niños de 7, de 8 años que no me contaban las cosas así directamente, porque pues también los papás les decían, no, es que no le debes decir al maestro, etcétera, etcétera. Entonces, ellos en dibujos, recuerdo el dibujo de una niña que, por cierto, fue la portada de mi tesis, donde ponía unas casitas, así como los dibujan los niños, unas casitas quemadas, ponía hombres con armas largas, wow, usados, ponía gente acostada, es decir, muerta, sí, así con sangre, o sea, todo un cuadro que cuando yo lo vi, me lo imaginé ahora sí que en la vida real. Una situación muy difícil, las casas quemadas, así le puso el fuego. Entonces, todo eso, estos niños lo sufrieron, pero eso les generó que después tienen experiencias que favorecen porque se van formando. Ahora sí que como dice un libro clásico de la pedagogía, así se templó el acero. Es decir, se fueron forjando en situaciones muy complicadas que les van a permitir ser personas en el futuro con un alto nivel de resiliencia. Concluyo entonces nada más diciendo que este curso, la resiliencia con la tanatología van de la mano, yo diría, y mutuamente se van formando. La tanatología nos permite, concluyo con esto, entonces, formarnos resiliencia en nuestra vida, ser más fuertes y tener la posibilidad de situaciones que tengamos en el futuro, resolverlas más rápido, pero también, eso es importante, ser de ayuda para otros dentro de nuestra familia o dentro del entorno en donde nosotros nos desarrollamos. Excelente, excelente. Muchas gracias, profesor Olmos. Eso siempre es importante. Hay que ayudar a otros, a todas las personas que estemos a nuestro alrededor, que estén. Hay que ser siempre una bendición, tratar de ser siempre una bendición para alguien que esté a nuestro alrededor, siempre. Muy bien. Y por último, vamos a escuchar ahora al ingeniero César Osorio en tu experiencia, ingeniero, con la sesión de hoy de tanatología. ¿Qué es lo que tú has recogido para tu vida? Bueno, buenas noches a todos. Yo quisiera empezar con algunas palabras de las que tomé nota, palabras del tanatólogo Juan Carlos, tal cual dice: las pérdidas desequilibran en todos los aspectos de la vida. Cambia toda percepción de lo que consideramos normal o cotidiano. Hay que aceptar que la vida no sigue siendo igual después de una pérdida. Creo que en mi experiencia y en lo que llevamos hasta ahorita del curso, he sido resiliente sin ser consciente de que lo soy. Y a lo largo de la vida también he tenido periodos de resiliencia sin haberlo sabido.
El pasado 9 de mayo murió mi papá y fue una muerte muy repentina. Él siendo una persona muy saludable, me atrevo a decir que a lo mejor la más saludable de su familia, entre sus hermanos y las personas cercanas a él. No padecía ninguna enfermedad crónica ni algo por el estilo. Fue muy sorprendente para todos los de la familia, pero me di cuenta de algo. Ahora hasta lo que llevamos el curso me di cuenta que las capacidades resilientes de las personas no se miden hasta que no se ponen en práctica. Creo que en este curso hemos recopilado muchas herramientas suficientes como para saber que podemos ser resilientes. Otras palabras también del tanatólogo eran que nadie estaba preparado para una pérdida, no importa si es de un familiar, si es económica, si es pérdida de la libertad, como el ejemplo que nos dio el compañero Arquímedes. La verdad es que no nos preparamos para algo que no queremos que pase. El hecho de ser resilientes no quiere decir que vamos a ser precavidos para que cuando pase algo podamos nosotros o sepamos qué hacer ante esa situación. Más bien es para después de que pasa. Esa capacidad de aceptación de que la vida es así, de que las cosas suceden por algo, de acuerdo a las bases también que hablaba el compañero Gabriel Olmos. Yo creo que si tenemos bien esos cimientos, esas bases, el aplicar esas capacidades resilientes con las que todos contamos va a ser aún más sencillas las cosas. Me di la tarea también de investigar. Según el Instituto Nacional de Tanatología, la tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte. Así es. En este caso yo creo que la resiliencia, más bien la tanatología está contenida dentro de las capacidades resilientes. Puede ser una ciencia que está contenida en la resiliencia si la aplicamos de una forma adecuada, de acuerdo a lo que nos ha enseñado el profesor Gabriel, ya que pues es un ejemplo de una situación, la muerte es un ejemplo de una situación en la que hay que aplicar, o en la que deberíamos ser conscientes de esas capacidades resilientes de las que todos estamos hablando. La verdad es que es algo pues, muy útil, muy impactante, pero lo que más se me quedó fue eso. Nadie, ninguno de nosotros creo que quiere que pasen cosas malas, ningún tipo de pérdida de cualquier especie, pero podemos estar preparados para poder superarlo de la mejor forma. Sí, eso es todo. Muchísimas gracias, querido César, por tu testimonio, tu experiencia del aprendizaje de hoy. Sentimos mucho de todo corazón lo que has vivido y te felicito por que has ido reflexionando, identificando capacidades resilientes y me gusta mucho cómo lo estás aplicando y asimilando. Y una de las frases que apunté, que expresaste, me parece una frase de máxima: he sido resiliente sin ser consciente que lo soy. Y eso te felicito, es una máxima esa. Y Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, los que creemos en Él, para ayudarnos a aceptar, asimilar, a encontrar sentido y congruencia, como es la planta baja que propone Stefan Van Stendhal. Encontrarle sentido y congruencia a lo que realmente no lo tiene. Y eso se logra mediante, mencionaba también las otras participaciones, mediante lo que conservamos, lo que ganamos, lo que obtenemos después de, o con lo que nos quedamos. Bien, quiero ponerles esta imagen tomando lo que dijo ahorita el ingeniero César
para que recordemos que esto lo comenté en la primera sesión de resiliencia. Vamos a poner esta imagen, por favor, licenciado. Si ustedes la pueden ver en sus dispositivos, la palabra sentido a la vida, encontrarle sentido a la vida, tiene relación con lo que dice Van Stendhal, que es la casita de la resiliencia, sentido de congruencia a lo que pasa. Y cuando hablamos de esto, el espiral del lado derecho nos marca reconstruirnos. Eso significa resiliencia. El espiral del lado izquierdo dice manejar las emociones. Eso habla de habilidades para la vida propuestas por la OMS para desarrollar nosotros salud mental. Y la tanatología es una de sus bases, como bien lo mencionó el ingeniero César en la definición del concepto de tanatología, encontrarle sentido a la muerte, al proceso que se vive en la muerte. Entonces, por eso deseé presentarles esta imagen al principio, porque esta sola palabra, en mi percepción, enlaza las tres ciencias de la salud en estas áreas mentales. Y es lo que estamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, que han enriquecido, y deseaba hacerlo porque a través de los cuatro, incluyendo a Nashley, estamos viendo en vivo qué es la tanatología, cómo es la resiliencia, aplicándolo. Recuerden que les dije al principio, vamos a entrar en la fase de la aplicación cada vez más de esta ciencia que estamos aprendiendo. Muy bien. El tiempo que nos resta de la sesión, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Voy a invitar a algunos lectores para que nos apoyen a leer, así que le voy a invitar, por favor, si Nayeli está con su micrófono activo, ¿puedes activar tu micrófono, Nayeli? Creo que sí. Muy bien. Te voy a pedir de favor que leas la introducción. Son 3 párrafos. Por favor, Nayeli. Creo que sí, licenciado. ¿Sí me oyen bien? Sí, muy bien. Página 17 de sus manuales. Sí. Muy bien, voy a comenzar. Dice, la resiliencia y su relación con la tanatología. Introducción. Hoy tendremos una enseñanza sobre la tanatología, es decir, sobre las pérdidas, que van desde pérdidas por muertes de familiares, pérdidas por desapariciones forzadas, así como las pérdidas de negocios, trabajos, relaciones de pareja, familiares, patrimonios, pérdida de la salud, entre otras. Inicialmente la tanatología se aplicaba al proceso de la muerte misma y el bien morir. Abarca al enfermo terminal y a los familiares y amistades, pero ha resultado tan eficaz en la protección y empoderamiento de las capacidades de procesar los duelos que se ha extendido a todo tipo de pérdidas que de algún modo producen un duelo parecido al de la pérdida por muerte. Dentro de los factores de riesgo que afectan la salud mental en los individuos se encuentran los eventos catastróficos, las crisis y las pérdidas que producen un estado de duelo. Y un duelo mal elaborado se convierte en un duelo patológico que puede causar un trastorno mental como trastorno emocional, depresión, estrés postraumático, trastorno por estrés agudo o consumo de sustancias que causan otro trastorno. Gracias, Nayeli. Muy bien leído. Como les había mencionado en la sesión de salud mental, todos los trastornos mentales tienen su propia etiología, es decir, su origen, su base, de dónde nació el problema de salud mental. Y el aspecto de la tanatología nos puede ayudar a encontrar una etiología del trastorno mental, es decir, el origen, dónde surge, cómo se da este trastorno, y pudiese ser una pérdida o una serie de pérdidas, duelos mal elaborados, y que obviamente son mal elaborados por ignorancia, por vulnerabilidad, por las circunstancias, por falta de asistencia especializada, etcétera, y pues automáticamente el ser humano se repone, se recupera pues a su forma, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a estar viendo. Es importante que definamos la palabra crisis,
porque se habla de crisis. Por ejemplo, ahorita con la pandemia del COVID, pues todo el mundo entramos en una crisis. Ahorita vamos a ver por qué es crisis. Pero también la crisis de la pandemia se suma a nuestras crisis que se le pueden llamar crisis existenciales. Es decir, yo ya traigo crisis encima y luego se le suma la crisis del COVID y pues eso aumenta el dolor, la pérdida del sufrimiento. Muy bien. A ver, tenemos definición de crisis. Voy a pedir, maestra Mayrén, ¿tiene listo su micrófono? ¿Puedes participar, maestra? Sí. Ok, maestra, muy bien. Quiero pedirte, maestra, que leas la definición de crisis, los 3 conceptos de la definición. Bueno, primer concepto. La crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. La segunda definición. Una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. La tercera definición es una situación no habitual cuyo impacto, debido al número de perjudicados, daños producidos, etcétera, desborda la capacidad normal de respuesta de la comunidad afectada. Excelente, maestra. Muchas gracias. Como pueden observar, hay 3 conceptos que escribí aquí sobre lo que se define una crisis. Pueden ser los 3 o pueden ser uno de los 3. Uno de ellos hace alusión a la crisis psicológica en la que un individuo es sometido porque el evento traumático desborda excesivamente lo que ha sucedido. Muy bien, gracias, maestra. Ahora, en la página 18 escribí en una manera sintetizada. ¿Cómo podemos definir en simples palabras la crisis? Digo esto para que nos lo aprendamos de memoria si es que a alguien le gusta ejercitar así. Bueno, una manera en una oración es un suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. Si nos lo aprendemos así, que mejor sería. Un suceso infausto, es decir, ¿qué es infausto? Es que trajo desgracia, causó tristeza, dolor y sufrimiento moral. Infausto. Entonces, un suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. Si alguno de nosotros hemos padecido un suceso, una desgracia o una situación de mucha tristeza o dolor que alteró el orden de nuestras cosas, es una crisis, como esto del COVID. ¿Por qué se denomina crisis que trajo el problema del COVID? Porque en primera es un suceso que trajo tristeza, desgracia, sufrimiento por la pérdida de la salud, la pérdida de vidas, la pérdida patrimonial, y eso alteró gravemente el orden regular de las cosas. Eso es una crisis para que lo podamos ir definiendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a los conceptos de tanatología. Vamos a pedir, por favor, está el ingeniero Güences también aquí con nosotros. Ingeniero Güences, ¿puedes abrir tu micrófono y ayudarnos a leer, por favor, el primer concepto de tanatología? Claro que sí. Buenas noches a todos. Adelante, Inge, te ¿Qué es la escuchamos. tanatología? Es una disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. Está relacionada con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desesperanza y muerte, y en general con el duelo por la pérdida de una relación de un ser querido. El término tanatología deriva del griego antiguo. En la mitología griega, thanatos significa muerte, logos, definición o tratado. Rama de la medicina forense que pertenece a la ciencia de la salud. Así es. Esa es la definición, el concepto etimológico y el concepto que se define por tanatología. Así que cuando hablamos de tanatología, cuando usted escuche de aquí en adelante el término tanatología, pues es una ciencia de la salud que trata con el proceso, ayudar a encontrarle sentido al proceso de la muerte. ¿Ok? Pero, como hemos leído antes, ha sido tan eficaz su aplicación que no solamente trata el problema de la muerte
o del sufriente que quedó vivo, o del moribundo que está por morir, sino que también se ha extendido a muchas otras pérdidas que producen un dolor similar al dolor de la pérdida de un ser querido. Hay personas, por ejemplo, que se han suicidado por una pérdida patrimonial. Se pierden su patrimonio, es tan fuerte el dolor que se han quitado la vida. Por eso la tanatología puede intervenir ahí. Otras personas han tenido la pérdida de una relación de pareja, pues se han suicidado por la pérdida de una relación. Entonces, es un ejemplo de lo que en la vida ha sucedido y que la intervención tanatológica o la intervención de tanatología ayuda al manejo de la pérdida para evitar los trastornos mentales. Muy bien, ingeniero Güences, por favor, léenos ahora el concepto de un duelo, ¿ok? Porque la tanatología trata los duelos. ¿Y qué son los duelos? Vamos a leerlo. Por favor, ingeniero. El duelo en sí mismo no es trastorno mental, es un proceso emocional y natural vivido por la persona que sufre una pérdida, cualquiera que sea esta. Sin embargo, puede convertirse en un duelo patológico, causando un trastorno mental. Muy bien, Duelo adelante. Duelo es el proceso que cada ser humano experimenta de diferentes formas e intensidades que varían según la edad, el sexo, el vínculo afectivo, la fortaleza emocional y espiritual y hasta la cultura a la que pertenecemos. El duelo se relaciona con las pérdidas que van desde la muerte súbita de un ser querido, la muerte anticipada por una enfermedad degenerativa y pérdidas de algún modo. Producen un duelo, dolor parecido al de la pérdida por muerte, ya sean pérdidas materiales, pérdidas patrimoniales, pérdida de la salud, pérdidas de relaciones de pareja, aborto, entre otros. Excelente, muchas gracias. Entonces, el duelo es un proceso que se vive. No significa que la persona que vive un proceso ya tenga un problema mental, ¿no? Es un proceso que se vive. El dolor puede ser muy agudo. El dolor que se experimenta por una pérdida va a ir en función de la relación que se tenía o del vínculo que se tenía con la cosa o con la pérdida o con la persona. Depende del vínculo y depende de la relación, será la intensidad, el tiempo y la forma del duelo. De la misma manera, los duelos y las pérdidas se viven de manera diferente, como aquí lo estoy escribiendo. Va a depender de la edad. Por ejemplo, Nasli perdió a su papá a los 10 años. Ella vivió un duelo diferente a su mamá, porque Nasli perdió a su papá, la mamá perdió a su esposo. Viven el duelo la misma pérdida, la viven de manera diferente. Luego, si tiene hermanos Nasli, los hermanos viven el duelo de manera diferente, depende de su sexo y su edad. El hombre no vive el duelo de la misma manera que lo vive la mujer, como lo mencionó también el tanatólogo en la mañana. Ni la mujer lo vive igual que el hombre. No vive igual un rico el duelo que lo vive un pobre. Es diferente. Entonces depende del contexto socioeconómico, cultural incluso. Hay culturas, no sé si ustedes en las películas, quiero citar una película para no escucharme tan extremo de la realidad, pero nada fuera de la realidad. Hemos visto películas así fuertes, ¿no? Una película que es muy fuerte, ¿cómo se llama? Sangre de diamante, algo así, donde en aquel tiempo hombres ricos y poderosos se apropiaron de una nación que era rica en diamantes. ¿Tú te acuerdas del nombre de esa ciudad? Diamante de sangre, ¿verdad? Kenia, el país de Kenia, rico en diamantes, y hombres poderosos los engañan y les quitan los diamantes, pero mataban a las personas de una manera tan natural, que esos hombres de manera cultural estaban acostumbrados a ver morir a una persona ahí, ver un muerto por allá caminando y ver otro muerto. O sea, estamos hablando que todo eso no se acostumbra aquí tampoco, ¿no? Son diferentes culturas, si usted se da cuenta. Entonces, la cultura también define el tipo de duelo y la forma en que se procesa el duelo. Es importante que nosotros podamos saberlo, porque entendiendo esto, no podemos obligar a un familiar a vivir el duelo de la misma manera en que yo lo vivo.
Si yo me recupero y veo a mi familiar que sigue sufriendo, yo no puedo decirle, ya, a ver, mírame a mí cómo yo no estoy sufriendo tanto. Bueno, tú, pero la otra persona no es igual. Debe de cada quien tener su proceso del duelo, aun cuando padezcan el mismo pérdida. Muy bien, vamos a concluir la sesión solamente con un duelo, para que nos dé tiempo poco a poco de asimilar este conocimiento, ¿ok? Inciso A, página número 19. Vamos a ver 4 tipos del duelo básicamente. Déjenme ver, 5. Así, 4 tipos de duelo. Y el tercer tipo de duelo tiene subduelos. Entonces, en total van a ser como 6 duelos. Vamos a ver el primer duelo de esta sesión y ahí vamos a concluir. El duelo es el duelo desautorizado, página 19 de su manual. ¿Qué es el duelo desautorizado? Por cierto, déjenme decirles que no me voy a extender en cada duelo porque este no es un curso de tanatología. Estamos solamente viendo la tanatología y la relación con su relación con la resiliencia, pero tenemos un curso de tanatología aparte. Ese curso es obviamente más intenso, más largo, ¿ok? Solamente aclarando eso. Entonces la información es más sintética, pero la van a comprender. Inciso A. El duelo desautorizado, ¿qué es? Es un duelo por una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. Esa es la definición del duelo desautorizado. ¿Por qué se dice así? Bueno, porque cuando una persona vive un duelo desautorizado, no puede expresar sus emociones, sus pensamientos, no de manera que esta persona, su duelo es silenciado en el dolor que está sufriendo. A este tipo de duelo también se le conoce como duelo incomprendido o duelo silenciado, que en otras palabras es el duelo desautorizado. Un ejemplo, los niños son los que normalmente, en la mayoría de casos, viven el duelo desautorizado. Nasli, por ejemplo, a la edad de 10 años, como otros niños, muere un papá, muere una mamá, muere el abuelito, la abuelita o un hermano desafortunadamente, por las razones que hayan sido, de enfermedad, de accidente, de violencia, etc. ¿Qué pasa con los niños? Los familiares normalmente para proteger a los niños creen que debe ser que no vea al niño, que se vaya para allá, que no esté aquí, que no vea la caja, llévatelo al cuarto. No pasa nada, mijito, no pasa nada, todo está bien, mijito. Algunos padres o familiares le dicen al niño, se fue de viaje, se fue a trabajar, no te preocupes, va a regresar. Y silencian el duelo, lo desautorizan, lo incomprenden, ¿verdad? Lo cierran. Entonces, no le dan la oportunidad que el niño conozca a su nivel la realidad que está viviendo la familia, llore lo que tiene que llorar, exprese sus emociones y aprenda a recuperarse del duelo. Hay todo un plan sugerido para trabajar los duelos con los niños, pero solo, por ejemplo, para que se den ustedes una idea, los niños no conciben la muerte de la misma manera que nosotros la concebimos. Para los niños la muerte pudiera ser que el ser querido va a regresar. En cualquier momento lo voy a volver a ver. Y si nosotros no manejamos adecuadamente esa información, estamos desautorizando el duelo y a la vez, cuando el niño crece, se convierte en otro tipo de duelo que es un duelo pospuesto, que vamos a ver. Entonces, es importante que nosotros los adultos nos orientemos sobre el manejo del duelo para los niños. Pero no solo los niños, también hay personas que, por ejemplo, sufrieron un aborto y hay esposos que la esposa abortó y no sabe el esposo y le da miedo decirle. Y ella vive su duelo silenciado, desautorizado. O a lo mejor la pareja, perdieron el bebé y no quieren vivir su duelo de manera más abierta pues por algún motivo.
entonces desautorizan su propio duelo. O otro caso es los trastornos mentales. A lo mejor un miembro de la familia está entrando en un problema de la pérdida de la salud mental. Supongamos que pudiese ser demencia y a lo mejor un hombre se da cuenta que ya se le olvidan las cosas y empieza a entrar en depresión, en tristeza y no quiere que las personas sepan que ya empieza a tener problemas de demencia y empieza con los pequeños lapsus de olvido o lapsus así de que ya se le olvidó y ya no recuerda para dónde iba y qué iba a hacer. Entonces desautoriza el duelo y eso lo único que genera, además de un duelo desautorizado, un mal proceso de manejo, se va a subir depresión y pues no va a recibir atención médica para mejorar su condición y su proceso de demencia. Si fuese el caso de un trastorno mental producido por una afectación biológica, genética, en el caso reptiles también, una persona, niño, muchas veces niños que sufren abusos sexuales, están teniendo una pérdida de muchas áreas de su vida, pérdida obviamente de su pureza, ¿verdad? De su privacidad, pérdida de su inocencia, y etcétera. Y por temor, por miedo, por amenaza, desautoriza el duelo y no lo puede vivir y no lo puede expresar. Entonces, ese tipo de duelos, como ejemplos, se clasifican en duelos desautorizados. Así también la sociedad desautoriza duelos, ¿verdad? Y no se permite ni se da lugar a que se viva el duelo. O están los casos, por último ejemplo, y concluir, los casos de relaciones de pareja, como está aquí escrito. Llega a haber relaciones de pareja, dos personas que por alguna razón, pues se relacionaron por los motivos que usted quiera, y por alguna razón esa relación pues es rota y esa ruptura causó un dolor en esa pareja, causó un sufrimiento por los lazos afectivos, etcétera, los vínculos, y ese dolor y esa tristeza, eso que es independientemente de lo bien o lo mal, eso, sin juzgar eso, el dolor puede ser legítimo, el dolor puede ser verdadero, el sufrimiento puede ser real y genera un duelo, y por la condición de la relación, pues obviamente que vive un duelo desautorizado. Lo que se debe hacer en este tipo de casos lo vamos a ver al final. Todos los duelos los vamos a manejar de la misma manera en su proceso. En su proceso, lógico, cada duelo va a tener sus diferencias, pero el proceso va a ser el mismo y la meta y el objetivo es llegar a la aceptación. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a terminar con esta clase, esta sesión, y mañana, si Dios nos presta vida, continuamos con los demás duelos, reflexionando, aprendiendo y analizando. No se olviden de ir preparando esta semana un factor de riesgo que ustedes necesiten al menos a trabajar con el conocimiento que están adquiriendo, y un trastorno mental en caso de que lo padezcan o estén padeciendo o hayan padecido y tenga secuelas, y o un duelo o dos duelos o tres duelos. Hay quien tiene varios duelos ya en su vida acumulados. Entonces, puede ser que estén relacionados o puede ser de manera individual, pero ahora llegamos a la etapa de la aplicación y vamos a dejar las generalidades para comenzar a entrar en las particularidades y de manera específica vamos a ir trabajando en específico, ¿ok? Muy bien, hasta ahorita de mi parte es todo, queridos estudiantes. El momento es para ustedes, preguntas o comentarios. Les escucho. Puede abrir su micrófono y hacer una pregunta o comentario. Ok, no tenemos entonces manitas levantadas. Ok, bueno, si no hay por ahora preguntas o comentarios, está bien. Creo que ha sido una sesión muy nutrida, muy enriquecida con la participación, la experiencia, la comprensión de los compañeros que participaron.
Muchísimas gracias a todos por su atención, por su asistencia a la sesión, a la clase. Espero verles mañana, si Dios nos presta vida. ¿Está bien? Nos podamos reunir mañana a las 7 en punto. No tienen que hacer la tarea exactamente para mañana, ya es la recta final del proyecto, pero todavía nos falta algo más que vamos a hacer, todavía no termina, pero vamos a ir aprendiendo. Muchas gracias otra vez a todos. Que descansen, Dios los bendiga, que tengan un buen día mañana y estamos en contacto. Cualquier información en el WhatsApp. No olviden de subir sus evidencias, los que les ha fallado subir las evidencias. ¿Ok? Después les digo quién, pero mientras, pues ya saben. Ahora sí que cada quien sabe. ¿Está bien? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.